Mi nación es grande. Chavales, vamos con el test de 8 valores políticos. A ver qué me sale, ¿vale? Para la gente que dice, no, porque tú eres fascista, tú eres de derecha, no, tú eres de izquierda. Es que lo curioso es que a mí la gente de derecha me llama de izquierda y los de izquierda me llaman de derecha. O sea, más claro que soy de centro, agua. En fin, pero vamos a ver si es verdad, vamos a corroborarlo. En primera instancia, vamos con el test de 8 valores políticos y luego con un test político más extenso, tema a tema. Y os doy mi opinión, os digo tranquilamente, esto lo pienso así por esto, y esto es así y esto no, porque lo pienso así o asá. Vamos primero con este que es más simple. Test de 8 valores políticos. A ver. O sea, que hay que poner... Vale, entiendo cómo va la vaina. Vale, o sea, aquí está la pregunta. ¿Por qué usar esta prueba? Sí, mucho texto. Vale, aquí está la pregunta. ¿Son 70 preguntas? ¡Son 70 putas preguntas! Hermano, a ver, no puedo... Tanta publicidad de Mediamares. Aquí. Vale, la población en general toma malas decisiones. O sea, tengo que poner un poco de acuerdo, muy de acuerdo, medio, no estoy de acuerdo o en desacuerdo. Un poco de desacuerdo. La población en general toma malas decisiones. Pero ¿cómo la población? A ver, vamos a dejarlo en poco desacuerdo. Algunas cosas bien, otras cosas mal, sin más. La ayuda internacional es un desperdicio del dinero. No, en desacuerdo, claro. El sexo fuera del matrimonio es inmoral. Pero ¿what the fuck? ¿Qué preguntas son estas? Desacuerdo. Es más importante mantener relaciones pacíficas que aumentar nuestra fuerza. ¿De acuerdo? El gasto militar es un desperdicio de dinero. Ahí me voy a declarar neutral, porque sería un poco utópico. A mí me gustaría que el gasto militar sea lo menos posible. Pero claro, también hay que tener en cuenta que hay que tener un ejército militar, una base. Entonces yo me quedo ahí, en el medio. Las Naciones Unidas deberían ser abolidas. En desacuerdo, bro, pero estas preguntas. Todas las personas, independientemente de factores como la cultura o la sexualidad, deben ser tratadas por igual. ¿De acuerdo? Aquellos con mayor capacidad de pago deberían recibir una mejor atención médica. Esta pregunta está mal formulada, porque vamos a ver, aquellos con mayor capacidad de pago, si se la pagan de manera privada, ok, pero de manera pública, no. O sea, de manera pública todos tienen que tener el mismo trato, pero de manera privada, tú si pagas, pues muy bien. En desacuerdo, si hablamos de la sanidad pública. Cuanto más fuerte sea el liderazgo, mejor. Imagino. La investigación debe realizarse a escala internacional. ¿Pero qué mierda de preguntas son estas? Pues yo qué sé, hermano. Los delitos sin víctimas, como el consumo de drogas, no deberían ser delitos en absoluto. En principio, de acuerdo, habría que ver qué tipo de delitos. Pero, por ejemplo, el consumo de drogas, de esto de que te pillan fumando un canelo en la calle, bueno, pues no debería ser delito, la verdad. Cuanto más libres sean los mercados, más libre será la gente. Sí, en parte sí. Mis valores religiosos deben ser difundidos tanto como sea posible. En desacuerdo. ¿Las iglesias deben ser grabadas de la misma manera que otras instituciones? Sí, de acuerdo. La razón es más importante que mantener nuestra cultura. De acuerdo. La herencia es una forma legítima de riqueza. De acuerdo. Evidentemente, tú lo que heredas, pues, oye, lo habrán currado tus padres, tus abuelos o quien sea, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo debe ser legal. Debería ser legal. ¡Es legal! No debería, es legal. Y debe ser legal, claro que sí. La existencia misma del Estado es una amenaza a nuestra libertad. En desacuerdo, totalmente. El cambio climático es actualmente una de las mayores amenazas a nuestra forma de vida. En parte de acuerdo, aunque hay muchas otras más. Los niños deben ser educados en valores religiosos tradicionales. En desacuerdo. Los servicios básicos como las carreteras y la electricidad deben ser de propiedad pública. De acuerdo. La opresión de las empresas es más preocupante que la opresión de los gobiernos. No, es igual de preocupante, bro. Desacuerdo, es igual de preocupante. Incluso yo te diría que es más preocupante la opresión de los gobiernos que de las empresas, bro. Vamos. Totalmente de desacuerdo. La opresión de las empresas es más preocupante, ¿no? Es más preocupante que te oprima el gobierno que supuestamente has elegido tú democráticamente. Creo yo, ¿no? Mi nación es grande. Pues no sé. ¿Cuántos kilómetros tiene España, bro? ¿Cuántos kilómetros tiene España? Pero qué puta mierda de test es este. A ver, kilómetros España. Bueno, 500.000 de kilómetros cuadrados. Depende a quien preguntes, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, 500.000, pues ahí va. Mi nación es grande. Pues no sé. Bueno, te me cuidas. La sociedad era mejor hace muchos años que ahora. En parte sí y en parte no. En parte sí y en parte no. Porque hemos evolucionado mucho en materia de igualdad, pero hemos retrocedido mucho en principios y valores. Entonces, depende. Es que las afirmaciones que hace este test son muy ambiguas, bro. Son muy ambiguas. También hay mucho ofendidito ahora. Yo te diría que la sociedad de antes estaba más preparada y en cierto modo era mejor, pero también en otros asuntos era peor. Entonces yo te voy a decir
Un poco de acuerdo, ¿eh? Y fíjate que antes había mucho más racismo, mucha más discriminación, mucha más desigualdad, pero en otros términos la sociedad era mejor. Pero es que claro, en líneas generales un poco mejor sí. Pero es que claro, no aclara concretamente en qué, no pone el foco en nada, en qué, económicamente, a nivel social, a nivel político. Muy ambiguo. Yo voy a poner un poco de acuerdo, porque pone en líneas generales cualquier tiempo pasado es mejor, o eso dicen, ¿no? Los aranceles sobre el comercio internacional son importantes. Desde luego que no, en totalmente desacuerdo. Los aranceles o sea, no sé si se... Hostia, me sé expresar, hermano. No sé si sabéis, carajo, lo que son los aranceles. Que es poner impuestos o que la gente que quiere exportar a tu país productos, les pongas tú un impuesto para que entren en el país. Por ejemplo, las piñas de Guatemala. Como vienen de Guatemala, le vamos a poner un impuesto, un arancel que se llama, yo qué sé, de un tanto por ciento para que pague impuestos, ¿sabes? Entonces, eso va totalmente en contra de lo global, del comercio global, del comercio internacional. No tiene sentido. Entonces, totalmente en desacuerdo. Las regulaciones ambientales son esenciales. Sí, aunque a veces supone mucha problemática, pero un poco de acuerdo. Los gobiernos deben rendir cuentas a la comunidad internacional. En parte sí, en parte no. Primero yo creo que la soberanía nacional, y luego también hay que tener en cuenta si hay X tratados o con la ONU, o en fin. Aquí me declaro un poco neutral, porque creo que primero hay que velar por los intereses de tus ciudadanos. Evidentemente, si eres estadounidense, pues de la gente de Estados Unidos. Y si eres español, de los españoles. Creo que es de mera lógica, vamos. Un mundo mejor vendrá de la automatización, la ciencia y tecnología. En parte sí y en parte no. Porque hay cosas que vendrán muy bien de la automatización, pero la destrucción de puestos de trabajo va a ser espectacular. Entonces, sí y no. Incluso cuando se protesta contra un gobierno autoritario, la violencia no es aceptable. La violencia para mí no es aceptable, bro. No es aceptable, a no ser que estemos hablando de una guerra. Es otra cosa. Una cosa es una protesta, que las protestas deben ser pacíficas, y otra cosa es una guerra. Cuidado. Es necesario que el gobierno intervenga en la economía para proteger a los consumidores. En desacuerdo. Ninguna cultura es superior a las demás. De acuerdo. Es muy importante mantener la ley y el orden. De acuerdo. Es importante que fomentemos los objetivos de mi grupo por encima de todos los demás. Sí y no. O sea, es importante. O sea, a mí, como individuo, me interesa mucho más que velen por los intereses de los autónomos que, yo qué sé, de los políticos. Pero si hablamos de los trabajadores, también quiero que velen por sus intereses. Por mi trabajador y por los trabajadores en general de España. Entonces, en cuanto a grupos, supongo que se refiere, pues eso, autónomos, empresarios, ricos, pobres, viajeros, o sea, grupos, ¿no? Con ciertas... Creo que se refiere a grupos étnicos. No lo creo que sea... Pues si no especificaría. De verdad, este test es demasiado ambiguo. Yo, hombre, evidentemente quiero que velen por mis intereses, ¿de acuerdo? En que los objetivos de los autónomos en este caso... Quiero que tengan prioridad, pero es que también quiero prioridad para los trabajadores, o para los jubilados, o para los jóvenes, ¿no? Digo yo, es que de verdad, me va a salir una cosa totalmente random, me va a salir muy random. Las tradiciones no tienen valor por sí mismas, en desacuerdo. O sea, creo que sí, a ver, hay ciertas tradiciones que sí tienen bastante valor, hay otras que no, que deben ser abolidas para ser como la tauromaquia, pero hay otras que tienen mucho valor, por ejemplo el flamenco, por ejemplo, la gastronomía nuestra, ¿no? No sé, hay tradiciones en España que sí. Es importante que pensemos a largo plazo más allá de nuestra vida, ¿de acuerdo? La prostitución debería ser ilegal, en desacuerdo. Yo creo que la prostitución hay que reglarla, hay que regularla, bro. O sea, no puede ser que estén en las situaciones que están, porque es como el mercado negro que hay alrededor de la droga. Siempre va a haber droga y siempre va a haber consumidores. Entonces, tú si no regulas ese mercado, vas a tener condiciones deplorables tanto para consumidores como para proveedores. Vamos, yo creo que si alguien quiere meterse a este trabajo, muy entre comillas vamos a ponerlo, creo que hay que arreglarlo. Y ahora mismo estar en el mundo de la prostitución es vamos, un infierno. Es un infierno. Entonces, hay que regularlo, para mí, hay que regularlo. Como otros tantos trabajos que son alegales o ilegales. Para mí. La prostitución debería ser ilegal, en desacuerdo. Joder, Quesada, que le demos privilegio a los pensionados, así es España, por eso es que su deuda pública aumenta y aumenta fuera los despropósitos del gobierno, pero el sistema está mal. Hombre, pero vamos a ver... Pero habrá que pagarle la pensión a alguien que lleva 60 años trabajando. Hombre, a mi abuela le tendremos que pagar la pensión. A tu abuelo o a tu abuela habrá que pagarle la pensión, que lleva toda la vida trabajando y partiéndose el lomo. Hostia, yo cuando tenga 60, 70 años tendré que tener mi pensión, bro. ¿Cómo no vamos a sostener el estado de bienestar? ¿Cómo no vamos a sostener a los mayores?
Venga, va, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí. ¿Qué le damos? ¿La subvención a los partidos políticos en lugar de a los jubilados? Hombre, por favor. La religión debe jugar un papel en el gobierno. Desacuerdo, totalmente desacuerdo. Es importante que trabajemos como un mundo unido para combatir el cambio climático. De acuerdo, totalmente. Deberíamos abrir nuestras fronteras a la inmigración. ¿Nuestras fronteras están abiertas a la inmigración? Pues claro que sí. Otra cosa es la inmigración ilegal. Cuidado. No es lo mismo. ¿Qué tipo de inmigración hablamos? ¿La legal o la ilegal? Pues es que nuestras fronteras están abiertas a la inmigración. Pero vamos a ver, yo evidentemente lo que estoy en contra es de la inmigración ilegal. Que eso es una mafia. Bueno, es un negocio para las mafias que están detrás de todo ello. Pero claro que tenemos a la inmigración legal, por supuesto. Y que vengan cuanto más trabajadores y cuanta más gente mejor, por supuesto. Si la inmigración es un bien, enriquece a las gentes, a las personas. La diversidad cultural enriquece. Lo que no enriquece es la inmigración ilegal. Pero es otra cosa, cuidado. Cuidado. ¿Deberíamos abrir nuestras fronteras a la inmigración? Sí, pero no hay la ilegal, con matices. La educación de calidad es un derecho de todas las personas, ¿de acuerdo? Un gobierno mundial unido sería beneficioso para la humanidad, ¿en desacuerdo? O sea, imposible. Un gobierno mundial, imposible, utópico. La intervención del gobierno es una amenaza para la economía. Muchas veces sí, de acuerdo. De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Hostia, pero ¿qué test me habéis pasado, bro? De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. No motivo. No he entendido, hermano. Así te lo digo. Apoyo la asistencia sanitaria universal de un solo pagador, ¿de acuerdo? Los gobiernos deben preocuparse tanto por los extranjeros como de sus propios ciudadanos. Un poco de acuerdo. O sea, de acuerdo, pero creo que hay que priorizar a los ciudadanos de la nación. Y evidentemente también tener en cuenta a los extranjeros, por supuesto, pero en cualquier país, en cualquier país, no hablo solo de España. La investigación financiada con fondos públicos es más beneficiosa para el pueblo que dejarla en manos del mercado. Totalmente de acuerdo. El sacrificio de algunas libertades civiles es necesario para protegernos de los actos del terrorismo. A veces sí, como el tema de la privacidad, ¿no? Hablamos de libertades civiles como privacidad. Hay veces que creo que para combatir el terrorismo hay que pasar a veces por encima de alguna libertad, como por ejemplo la privacidad, hablamos, ¿no? El aborto debería estar prohibido en la mayoría o en todos los casos, ¿de acuerdo? En la mayoría, en todos los casos no, pero en la mayoría sí. Al menos yo así lo pienso. Muchas veces he hablado sobre el aborto porque yo pienso que hay vida. Una vez ya tú ahí fecundas, hermano, hay vida. Y si el proceso natural tú lo paras, tenga un día, una hora o 6 meses, hermano, para mí estás matando a una vida. Para mí. En la mayoría de casos. Luego habría casos específicos como ya sea violaciones, malformaciones que peligren la vida de la madre, etc. Donde yo creo que el aborto sí sería importante debatir, preguntarle a la madre, ¿quieres abortar? Sí, ¿no? Pero para mí, en la mayoría de casos sí que debería estar prohibido. La democracia es más que un proceso de toma de decisiones. La democracia es más que un proceso de toma de decisiones. ¿Pero qué tipo de reflexión, pregunta, afirmación es esta? O sea, ¿la democracia es algo más que votar? Quiere decir, hombre, pues claro, sí, hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas dentro de la democracia, como protestas, reivindicaciones, participar de manera activa. Es que hay muchos tipos de democracia. La representativa o la directa. Es que, hostia, no sé, este test no me está convenciendo, No me está convenciendo, voy a poner un poco de acuerdo. Los impuestos deben ser incrementados en los ricos para proveer a los pobres, de acuerdo, pero sin expoliarles ni robarles. Lo mejor sería que se abolieran los programas sociales a favor de la caridad privada. En desacuerdo. Los valores de nuestra nación deben ser difundidos tanto como sea posible. Depende de qué valores. Yo te voy a decir, de acuerdo. Valores, vamos a ver, cuando hablamos de, pues yo creo, valores de la familia, valores de unidad, de fraternidad, de progreso. Depende de qué valores, ¿no? Pero yo creo que sí, debería haber unos valores a nivel nacional o unos principios que representen a los ciudadanos y que por ende se potencien, ¿no? Estamos hablando de valores que yo creo que hacen falta a día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? No te estoy diciendo valores de, Españita, la bandera, tal, no, el monarca, no te hablo de eso. Te hablo de valores de verdad, de acuerdo. Un estado jerárquico es lo mejor, desacuerdo. No es necesario justificar las guerras ante otros países, totalmente desacuerdo. Perseguir el progreso a toda costa es peligroso, de acuerdo en parte, porque, el fin no justifica los medios siempre, El fin no justifica los medios, que hay veces que hemos perseguido el progreso a costa de vidas humanas y muchas más atrocidades, entonces, sí, perseguir el progreso a toda costa es peligroso a veces. La acción militar de nuestra nación es a menudo necesaria para protegerla. En desacuerdo, sí y no. Es mejor mantener un presupuesto equilibrado para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, evidentemente. Apoyo las uniones regionales como la Unión Europea. De acuerdo. Es importante que mantengamos las tradiciones de nuestro pasado. Depende de cuáles, de qué tradiciones. Me quedo neutral ahí. Si aceptamos a los migrantes es importante que asimilen nuestra cultura. En parte sí y en parte no. Es que
Tú si vas a un país extranjero te tienes que aclimatar a la vida de allí. En parte sí, pero evidentemente no vas a renunciar a tu tierra, no vas a renunciar a tus principios, a lo que te han inculcado allí. Creo que lo bueno es que aprendas y sumes de todo. Si te vas a Suecia, que cojas muchos principios de allí, pero no vayas a coger lo malo de Suecia. Creo que es bueno viajar, abrir mentes, abrir mundos, conocer, aprender, no renunciar a lo que eres, pero sí adaptarte un poco a la cultura o asimilarla, ¿no? Ya sea si te vas a Europa o te vas a LATAM o donde sea, ¿no? Independientemente de las opiniones políticas, es importante ponerse del lado de tu país, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones sí. Los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores que los utilizan. No entendí ni verga. Los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores que utilizan. Ni puta idea, hermano. Puta idea. La modificación genética es una fuerza para el bien, incluso en los humanos. En desacuerdo. La posesión de armas debería estar prohibida para aquellos que no tengan una razón válida. Totalmente de acuerdo, claro. El consumo de drogas debe ser legalizado o despenalizado. Totalmente de acuerdo. A excepción de algunas drogas. La vigilancia gubernamental es necesaria para el mundo moderno. En desacuerdo. Es importante mantener nuestra soberanía nacional. Totalmente de acuerdo. Toda autoridad debe ser cuestionada. De acuerdo, en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. No todo es cuestionable, pero en gran parte sí. Es importante que el gobierno siga la opinión de la mayoría, aunque esté equivocada. No, desacuerdo. Mantener los valores familiares es esencial. Para mí, sí. Vamos a ver qué sale. Vamos a darle a finalizar. Muy random, no hagáis caso a lo que salga de aquí, bro, porque no sé qué va a salir. No sé qué va a salir. Puede salir cualquier cosa. Para corroborar lo que salga o para desmentirlo, vamos a hacer el siguiente test político, que es un poco más serio. Porque esto, hermano, no hay quien se lo crea. Vamos para allá. A ver, eje económico, centrista, 53% igualdad, 46.8 mercados. Eje diplomático, pacífico, 37.8 para la nación, 62.2 para el mundo. O sea, que soy algo más globalista. O sea, eje económico, centrista, eje diplomático, globalista. Eje civil, liberal, 61.9 libertad, 38.1 autoridad. O sea, como veis son de momento franjas bastante centradas, bastante centradas, bro. Colorado ya no es nacionalista, sino internacionalista. O sea, estoy entre el 60, 50 siempre, de momento. Eje social, progresivo. Progresivo. Tradición 35.1, progreso 64.9. O sea, ojito aquí al eje político, o sea, al eje social en este sentido, progresivo. A favor del progreso. Resultado, liberalismo. Ok. Eje económico, igualdad versus mercado. Bueno, aquí te lo explica un poquito lo que es, ¿no? Pero, en fin, mi resultado liberal. Lo veo guay porque no estoy ni en un bando ni en otro. O sea, como veis, 50% para un lado, 60 para el otro, 60 para el otro, 60 para el otro. Estoy ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Al final serás podemita y todo. Que soy de Podemos, Pablo. Llámame, fíchame. Llámame, hombre. Llámame. Ojo, que eje social progresivo no quiere decir que yo sea progresista. Cuidado, no confundáis. No se confundan. O sea, en cuanto al eje social soy progresivo, pero luego, por ejemplo, en cuanto a libertad se refiere, soy totalmente liberal. No soy autoritario. O sea, es dependiendo de en qué eje hablemos, ¿no? Pero bueno, básicamente aquí está este test que a mí personalmente no me ha convencido en las preguntas. En los resultados sí, estoy de acuerdo. Así que, para corroborar esto, vamos al siguiente test político. Aquí hay 20 preguntas. Esto ya es más serio. Esto ya sí, Esto ya es otra cosa. Vamos a hacer el test político ya serio. Yo del anterior me fío más bien poco o nada de las preguntas y afirmaciones que se han hecho respectivamente. Así que vamos a hacer uno serio. Test político. 20 preguntas. Estas no son 70, son 20. Comenzamos. Libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación... Os lo hago un poquito más grande, creo yo. Ahí está. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás. B. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. C. No debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. C. Religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, el Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. B. El Estado debe ser aconfesional, aunque se puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia, etc. Me voy a tranquilizar. C. La Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. C. Servicio militar. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. A. El servicio militar debe ser obligatorio. Cuidado, la mili,
como forma de contribuir al bien común y o la formación de los jóvenes. B. El servicio militar debe ser voluntario. Es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior. O C. El servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. C. Sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que se consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, conductas como la homosexualidad, la poligamia y la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. B. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada. O C. Las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso. Evidentemente, C. Bro, ¿voy a darle todos a la C o qué pasa? Drogas. Las drogas suponen un drama para muchas familias. A. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. B. El uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución. C. Deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución. Yo, aquí, es que la B y la C son parecidas. Yo te diría la B, porque el uso de algunas deben estar prohibidas. No, dice, el uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque se debe controlar su distribución. A pagar impuestos. Todo el que quiera ahí, todo el que quiera, a pagar impuestos, como dice el Chocas. Con mi mano derecha, si voy a por 5 euritos de weed, levanto un hospital. Que voy a por mi tirito mañanero, levanto un instituto. A pagar impuestos. ¡A pagar impuestos, chavales! ¡A pagar impuestos! ¡Que Sada presidente! Yo de verdad, despenalizaría algunas. Despenalizaría algunas como las más blandas. Y a pagar impuestos. Sería algo más caro. Sería algo más caro el comprar este tipo de sustancias, que a día de hoy son ilegales. Pero a pagar impuestos. Y a construir hospitales del dinero que salga de ahí. B. Seguridad. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, parece, bro, parezco presentador televisivo de realities, de cuando dicen sin embargo, ¿sabes? Y el nominado es sin embargo, en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. A. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. B. Las leyes y el poder judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. C. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Para mí la B, porque en actos delictivos como el terrorismo, creo que ahí los derechos individuales como la privacidad, como la intimidad, como según qué cosas, creo que deben dejarse a un lado y salvaguardar la seguridad de todos. Hablo de casos extremos como puede ser el terrorismo. Así que, B. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones existen disparidad entre el número de hombres y mujeres, o entre distintas razas o grupos sociales. A. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. B. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para paliar la discriminación. O C. Cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley y no debe ser impuesto por el Estado. Para mí la discriminación... Muchísimas gracias, todo mezclado queda bárbaro. Muchísimas gracias por ese tier 1. Para mí, toda discriminación, sea positiva o negativa, es discriminación. O sea, para mí esto de las cuotas, de obligar a las empresas a contratar X número de mujeres o de otro grupo social o de otra etnia, de verdad no lo veo correcto. Porque es que si nos ponemos así, tú ponte, ¿por qué en el modelaje las mujeres cobran más que los hombres, ¿no? Si nos ponemos con el tema de la brecha salarial, las desigualdades económicas y todo el rollo, que hay en ciertos... A ver, está claro que tanto hombres como mujeres, por hacer el mismo trabajo, con la misma valía y de la misma manera y con los mismos resultados, deben cobrar lo mismo. Eso es de cajón de madera, es de mera lógica. Es de mera lógica. Abel Maki Suprema ha canjeado esta carta, pero los del sótano que no salgan del sótano. ¡Jamás salgan del sótano! Pero
insisto, para mí la discriminación positiva sigue siendo discriminación, porque puede ser que por añadir una cuota mínima, ya sea de mujeres, de cierto grupo social, de lo que fuere, puede ser que te estés dejando talento fuera de tu empresa por el mero hecho de que tienes que contratar a X número de lo que sea. Para mí, desde luego, no a la discriminación, ya sea positiva, negativa, además, porque creo que no. O sea, tú te tienes que ganar tu valía, tú te tienes que ganar tu puesto independientemente de tu género, del país del que provengas, lo que sea. Así que cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad ante la ley. Literal, o sea, la discriminación positiva ya va en contra de la igualdad que tenemos todos, ¿no? Así que, C. Inmigración. Ahora hago caso a las cartas, ¿vale, chavales? Que tengo que estar aquí, luego ya hago las vainas, no os preocupéis. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Ah, no jodas. Ah, bueno, te me cuidas. A. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y o expulsar a aquellos que no se integren. B. El Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. Y C. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. Para mí, B. ¿El Estado debe regular la inmigración? Evidentemente, pero si no... venga, una cosa es libertad. Ojo, una cosa es libertad, otra es libertinaje. ¡Hala, venga, puertas abiertas, que venga aquí todo el mundo! A vivir del cuento, la. No, vamos a ver. Vamos a regular la inmigración, que venga la gente, que tenga que venir, porque tú imagínate que ahora de repente vienen 40 millones de inmigrantes. O sea, España se va a la shit. Pero por mera demografía. Si aquí somos 40 y pico millones de habitantes y hay un paro juvenil descomunal y hay un paro de la hostia, imagínate si vienen 40 millones de inmigrantes. No es porque sean inmigrantes, claro que no. Es por el mero hecho de que demográficamente o sea, no se puede aguantar eso. No es sostenible ese modelo. No es sostenible, explota. O sea, no, demográficamente nos vamos. Luego, si hablamos de un país más grande como México, como Estados Unidos, pues a lo mejor la entrada de 40 millones de personas no supone lo mismo que para España. Es que hay que poner en según qué casos. Entonces, creo que la inmigración es muy importante, pero hay que regularla y que vengan de un modo legal. Y que, sobre todo, cortemos ese negocio que tienen las mafias con la inmigración ilegal, que es muy fuerte, cómo se aprovechan de las personas más necesitadas de este planeta. Que eso es una aberración lo que hacen con esa gente. Para mí, B. Nación. El Estado moderno suele ir aparejado al concepto de una nación. A. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultural e idioma que son propios. B. El Estado debe proteger y promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. O C. El Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. A ver, estoy de acuerdo en que cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere, pero creo que desde el Estado sí se debe promover el sentimiento de identidad nacional, de cultura, de idioma, de lo nuestro. Evidentemente, para mí sí. O sea, creo que sí, que hay que promover el español, porque es un idioma muy enriquecedor, que nos representa a todos el castellano, pero no solo a España, sino a toda Latinoamérica. Y creo que tenemos que defender nuestra cultura. Ojo, según qué tradiciones. La tauromaquia, por ejemplo, no. Pero la gastronomía, el flamenco, nuestros bailes, la jota, el otro, el buen comer del norte, la gracia de Andalucía. No sé, tenemos muchas cosas que poner en valor y eso es parte de la cultura, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. El Estado debe promover el sentimiento patriótico, defender la identidad nacional, lo que somos, nuestra cultura y el idioma que le son propios. Sí. A. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. A. Las leyes deben obligar a contaminar menos imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. B. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más. Y C. Se contaminaría menos si se establecen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. Para mí la B. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que usen, por ejemplo, energía solar, subvencionarles esa energía. Y evidentemente no meterles cargas, pero sí a aquellos que no usen esas energías limpias cobrarle pues lo que está establecido, ¿sabes? Ayudar a que los comercios, los autónomos, las empresas usen esas energías limpias, por supuesto. B. Globalización. Hemos pasado el ecuador del test, Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. A. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer los productos nacionales. Mal. Eso de los aranceles, no. Aranceles no, no me sirve. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo ya que se producen con mano de obra barata. Entonces no hacemos pasar las Nike
Las Nike no vienen. Venga, va. Y C, el Estado no debe limitar el comercio internacional. Totalmente. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. Reducirse no, eliminarse. Vamos, es que si no dejamos pasar productos del tercer mundo, olvidaros de vestir Nike. Nike, Adidas, Fila y toda la ropa en general, a excepción... Bueno, no, a excepción de nada no, en general. Impuestos. Cuidado, cuidado que Andorra llama a la puerta. Andorra está llamando a la puerta. ¿Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado? Sí. A. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. B. Los impuestos no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. C. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. A y B. O sea, ¿los ricos deben pagar más impuestos? Sí, pero deben ser los justos también. Entonces, para mí es una mezcla de A y B. Me tengo que mojar entre una y otra. Te voy a decir la A. Te voy a decir la A, porque los ricos deben pagar más. Efectivamente, todo aquel que gana más debe pagar más, pero en cierta medida. No es justo un 54% como hay en mi comunidad autónoma de IRPF, o un 47% a nivel nacional, un 30, un 25, un 20, por ahí. Creo que estaría guay, ¿no? Para sostener el estado de bienestar, pagar pensiones, tema de educación, sanidad y otras tantas cosas, desempleo, etc, 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 para que también así el Estado destine verdaderamente más a lo que tiene que destinar, que son las pensiones, que son la educación, que son la sanidad, que es el desempleo, y menos a sus bolsillos, menos a gastos superfluos, a gastos repetidos, a gastos duplicados, perdón, a subvenciones ridículas, a ministerios inservibles, a sueldos de políticos, etc, etc, etc. Hay que recortar de ahí y meterlo donde hay que meterlo. Gracias, José Matri, por ese pedazo de Prime. Así que yo la A. Los ricos deben pagar más, pero lo justo. Deben pagar más para aumentar las prestaciones y servicios del Estado, mayor calidad en sanidad, educación, mayores y mejores pensiones, pero sin expoliarlos, por favor, que si no se van. A. Pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. A. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribución. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con un sistema público de contribuciones obligatorios. Y no lo he dicho bien, es decir, la seguridad social. B. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados. Y C. Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir contribuciones obligatorias para un sistema público. Yo te diría la A, aunque no descarto algún tema mixto, algún tema privado de por medio, pero yo te voy a decir la A. Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. Venga, que ya nos queda menos. Vamos, va, nos animamos. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. A. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. B. El Estado debe gestionar la ayuda y la asistencia adecuada a los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. C. Las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. B. O sea, el Estado tiene que gestionar la ayuda y asistencia adecuada, pero, ojo, también las entidades privadas pueden, pues oye, donaciones, ONGs, la propia iglesia, yo creo que sí pueden complementar esa ayuda, ¿no? Toda ayuda es buena siempre. B. Permisos. Algunas profesiones requieren una cierta cualificación para ejercerlas. Sí, algunas sí, ojo, algunas, que no todas. Cagaste, periodista. A. Los sectores profesionales tienen que estar regulados por las leyes. El ejercicio de las profesiones cualificadas debe requerir de las oportunas licencias y permisos otorgadas en cada caso por el órgano competente del Estado. B. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes, como los colegios profesionales. Los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza la calidad de sus servicios. O C. Las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada. Efectivamente, la C. O sea, quiero decir, un médico requiere de estudios y de carrera y de cualificación en base a un título, un certificado. Sí. Un periodista, no, la verdad, por ejemplo, ¿no? Periodista demuestra su valía él mismo, no un título universitario. Por ende, la C. Igual que un camarero a lo mejor no te ha ido a la escuela de hostelería y es un barman de puta madre, ¿sabes? O sea, no tiene sentido en muchas ocasiones la cualificación o el buscar. O sea, la cualificación sí, pero que te acredite esa cualificación un título, un papel, no, desde luego que no. Tu valía la demuestras tú mismo con tus hechos. ¡Sindicatos! Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Bueno, y los suyos propios también, ¿sabes? Los sindicatos échalos de comer aparte. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. Sí,
Bueno, te me cuidas. Los sindicatos como representantes de los trabajadores deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. O C. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación, no recibir financiación pública o atribuirles funciones especiales. Evidentemente la C, porque tela los sindicatos. Sanidad. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. A. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio, es decir, la seguridad social. B. El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Y C. Gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Bueno, te me cuidas. A. El Estado debe gestionar los centros médicos de carácter públicos y financiarlos. Evidentemente también puede haber privados, o sea, un poco lo que tenemos, ¿no? Pero claro, es que la B, o sea, no habla de la sanidad privada, pero evidentemente tiene que haber sanidad privada, pero creo que, o sea, la seguridad social es necesaria y que el Estado debe gestionar los centros médicos. Sí. Bancos. El Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal y la casa de papel quien se queda, ¿no? Con ese dinero. No motivo. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. B. El Banco Central tiene una función esencial regulando la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. Y C. El Banco Central debería reducir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. Yo te diría que B. Debe ser independiente y supervisar a los bancos. Sí. B. Grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Algunas grandes superficies tienen prácticas de competencias abusivas, deberían imponerles condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Venga, va, te me cuidas. B. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies, regulando ciertas materias como sus horarios o días de apertura, o el descuento máximo que pueden aplicar. No. Las grandes superficies son empresas como cualquier otra, tienen derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios. O sea, no hay que perseguir a las grandes superficies, a los centros comerciales. Hay que potenciar el comercio tradicional y el de barrio. No lastrar, no trabar a los grandes comercios, ¿no? Para mí, la C, sin lugar a dudas. Gracias, Frank Andrai, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la familia de los amantes del freestyle. Con esta pregunta número 20 terminamos. ¡Se viene el final! ¡Vamos, guacho! Se viene recta final. Última pregunta, la número 20. Mercado laboral. Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones. A. La legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. B. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndolo frente al despido y el empleo precario. La A y la B viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Debería restringir más el despido, más o menos sí, es lo mismo. O C. Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales como su duración o causas de rescisión. La A y la B vienen a ser un poco lo mismo. Yo te diría, limitar el empleo precario, hay que limitarlo. Garantizar protección al trabajador, hay que hacerlo. Yo te voy a decir la B. La B, hay que trabajar, trabajar, hay que proteger a los trabajadores. Estoy de acuerdo. La B. Bueno. Hemos llegado al final, chavales. ¿Qué nos va a salir? Ahora, antes nos ha salido, recuerdo un poco, liberal, 60 o 30% para un lado, para otro, dependiendo del momento. Vamos a ver mis panacotas, qué es lo que sale finalmente. ¿Queréis verlo? ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver qué es lo que sale! Aquí se decide todo, guachos. Se pudrió toda todita. Enviamos test. Dale. Social, 70%. Económico, o sea, está el colectivo y lo individual. En lo social, ahora me ha salido individual el 70%. Y en lo económico, estoy un poco más hacia lo individual, pero me quedo en la mitad. Vamos a ver. Ojito, ¿eh? Centro liberal. Centro que no llega a ser liberal. Aquí estamos, chavales. Cuanto más a la izquierda... O sea, soy... Sí. Centro casi liberal. Casi liberal. Casi liberal. O sea, para nada conservador, para nada de derechas, como mucha gente dice. De derechas, absolutamente no. O sea, no. Me escoro incluso un poquito más al progresismo, pero lo que más cerca estoy es de lo liberal. Pero, como veis, soy una persona de centro y centrista. Aquí está, sin tapujos. Sin tapujos. ¿Qué asco, un progre? No, ¿progre de qué? No confundáis. Centrista, chavales. Centrista, chavales. Centrista. Si os lo he dicho 20 veces. ¿Cómo más lo demuestro? ¿Cómo más lo demuestro? ¡Hombre! Si es que ya está bien. Centrista. Facts, que lo llevo diciendo toda la vida. Y la gente diciendo que lo de derecha es que soy de izquierda y lo de izquierda es que soy de derecha. Ahí lo tenéis, la prueba, hermano. Público, notorio, con mis explicaciones y motivos.
Que venga la gente ahora con la cara destapada a decirme: no, es que sos facho. Disculpa, centrista. Te lo repito, centrista. Centrista. Para unas cosas más de izquierdas, para otras cosas más de derechas. Y al final, ese compendio, ese cóctel, ¡pum! Al centro. Casi liberal, pero al centro. ¡Al centro! Ahí está. Al centro. Como Dios manda. Así que nada más, chavales. Demostrado queda. Grabado. Para la posteridad, Rodrigo Quesada demostrando por 15ª vez que no tiene nada de conservador. Más bien, es liberal, pero sobre todo de centro. Centrista. Así que, es lo que hay, chavales. Es lo que hay. Venga, te me cuidas. Paz.